Shabbat Shalom, querida familia, amigos y familiares cercanos de sangre, de relación, de amistad, de tiempo en el Señor. Somos un mismo cuerpo en Él, por eso nos llamamos familia, nos llamamos hermanos, nos llamamos amigos. Quiero aprovechar de una vez y decir en relación a esto que a veces nos llamamos hermanos, y cuando preguntan ¿y cómo se llama ese hermano? No se saben el nombre, entonces ¿qué clase de hermano es? Por eso también decimos amigos, porque Yeshua también dijo que Él le dio a conocer a sus amigos. Él le dio a conocer la palabra, la Torá a sus amigos. Él le dio a conocer el nombre del Eterno, dice también la palabra, que les dio a conocer nuevamente ese nombre que había sido guardado, tal vez escondido, pero que Él se los revela. Por eso creemos en que amigo hay más cercano que un hermano, como también lo dice la palabra del Eterno. Bien, en esta ocasión estamos con la porción número 17, que comprende el libro de Éxodo, capítulo 18, verso 1 al capítulo 20, versículo 26. Vamos en esta porción de esta semana, seguimos en el estudio de la Torá del Eterno Dios. No nos detenemos, siempre a la expectativa de lo que el Eterno tiene nuevo para nosotros semana a semana. Es sumamente importantísimo y también de formación para nuestra vida cerrar los ciclos semanales, cerrar los ciclos con el Shabbat, lo que tuvimos pendiente, lo que dejamos pendiente, lo que el Eterno nos entregó para realizar. Si lo hicimos en esta semana, es importante porque el Shabbat marca un antes y un después. Entonces es la oportunidad de dar un paso más dentro de un año profético del Eterno Dios, dentro de un año de revelación, de un año de cambio, un año de juicio que el Eterno Dios tiene para las tinieblas, pero también alinear a su pueblo, sacar lo que no es de nosotros, sacar lo que no le pertenece al Eterno Dios, para darse a conocer a un nivel mayor. ¿Cómo lo vamos a ver en esta porción? O como lo tenía el Eterno Dios pensado, preparado para hacer con el pueblo. Sin embargo, hubo una respuesta, una actitud del pueblo que no era lo que Dios quería, pero sin embargo Dios se acató a ello. Bien, entonces entramos en esta porción para darle continuidad a lo que venimos enseñando durante las semanas anteriores, pero también seguir construyendo un mayor entendimiento, un mayor fundamento, para que el entendimiento del Eterno Dios se acreciente sobre nuestra vida. Así es, un buen día, querida familia, Shabbat Shalom para todos. Como cada semana nos complace poder apartar, poder dedicar este tiempo primeramente al Dios eterno, por poder compartir su palabra, por poder estar a través de este medio compartiendo también con ustedes lo que el Dios eterno nos transmite y nos da cada semana. Así que es un privilegio para nosotros poder estar en este espacio de tiempo compartiendo y también prestos a escuchar sus opiniones, sus comentarios, a leer, mejor dicho, a través de los comentarios, algo que ustedes también tengan que decir o que el Dios eterno también les haya enseñado y les haya transmitido en el transcurso de la semana en relación a la parashá. Estamos para complementarnos. Bien, como comentó mi esposo, hoy continuamos con la parashá número 17. Vamos viendo lo que es el recorrido de lo que el Padre Eterno ha hecho con el pueblo de Israel, todas las maravillas que pudimos ver que el Eterno hizo para sacar a su pueblo de Egipto, de la cautividad y de la opresión en la cual ellos estaban. Todo lo que le ocurrió a los egipcios, al faraón, por no dejar salir a su pueblo, por no ceder, por no doblegarse a la voluntad del Eterno Dios. Y pues en esta enseñanza, en el capítulo 18, vamos a estar viendo primeramente lo que es el encuentro de Moisés con Jetro, con su suegro. Vamos a ver también cuando Moisés escucha el consejo
de su suegro, de Jetro, para poder designar jueces, y Moisés pone en práctica esto que sabiamente su suegro le comenta. Bien, entonces primero vemos el encuentro con Jetro, viene al encuentro con Israel. Esto lo encontramos en los primeros 5 versículos. Dice la escritura que Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Y hay un comentario acá bien interesante que podemos hacer, y es que cuando esta palabra Cohen, que es traducida como sacerdote, está relacionada a un lugar geográfico, se refiere a un príncipe, es decir, que Jetro, sacerdote de Madián, como lo dice el primer versículo, era un príncipe, era un hombre, era un varón que tenía autoridad, que tenía a cargo pues un territorio, era un hombre importante. Entonces este hombre escuchó todo lo que el Eterno Dios había hecho por Moisés y por su pueblo. Así es importante también esta parte que dice, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moisés y por su pueblo Israel. Y acá nos da también un fundamento para acrecentar nuestra fe y nuestro día a día en el caminar con el Eterno Dios. ¿Por qué razón es esto? Porque debe ser notorio al mundo y aún a nuestros familiares, primeramente, obviamente en este caso, en este contexto que estamos hablando, de las maravillas del Eterno Dios en nuestra vida, de los hechos del Eterno Dios en nuestra vida. Pero también esto va atado a nuestra obediencia, a nuestra firmeza en caminar alineado a la Torah del Eterno, ya que esto provocará que su respaldo esté siempre en nuestra vida y nuestros familiares se darán cuenta de ello. Será notorio a sus ojos, pero también a sus oídos si aún están lejanos de nuestro lugar donde habitamos, donde vivimos. ¿Qué queremos decir con esto entonces? No tengamos temor, no tengamos vergüenza de las maravillas del Eterno Dios, de lo que el Eterno Dios puede hacer en nuestra vida. Ya que así como Jetro, que estaba lejano de donde ellos estaban en ese momento acampando, llegó a sus oídos todo lo que se había hecho, y por esto él se acerca hasta Moisés para conocer, para escuchar de él directamente, para oír de la boca de Moisés lo que Elohim había hecho con su vida. Entonces vamos a ver cómo él le cuenta estas palabras, pero acá nos deja entonces el fundamento de que al nosotros obedecer al Padre Eterno, al caminar alineado a Él y su respaldo esté en nuestra vida, nuestros familiares oirán, nuestros familiares cercanos y aún amigos oirán de lo que Elohim hace en nuestra vida, sea pequeño, sea grande, y si son mucho más grandes es muchísimo mejor, ya que también el Eterno le dice más adelante a Moisés que al hablar con ellos el pueblo le iba a creer para siempre. Así es, y dice luego el siguiente versículo que Moisés le contó a su suegro todo lo que el Eterno había hecho a Faraón y a los egipcios por causa de Israel, todas las aflicciones que le habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Eterno. Entonces, no solamente vemos el punto de que Jetro escucha, llegan a él las noticias de lo que había acontecido a los egipcios por causa de no dejar salir al pueblo, sino que ahora Moisés, desde su perspectiva, desde su vivencia, él le cuenta a su suegro lo que había sucedido. Y algo acá que nosotros podemos ver es que esto nos habla también de un evangelismo profético. ¿Por qué de un evangelismo profético? Vamos a ver primero las estrategias que tuvo Moisés y luego las estrategias para los evangelistas del reino. Por ejemplo, Moisés lo primero fue contar acerca de lo que el Eterno le hizo al faraón y a los egipcios por causa de Israel. Segundo, contar acerca de todas las dificultades del camino.
Y tercero, contar cómo el Eterno los había liberado de todas ellas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, como gente del reino, podemos aplicar o qué podemos hacer nosotros con esas estrategias que el Eterno Dios nos da a nosotros en este tiempo? Número 1, el Shabbat. Número 2, anunciar a todos acerca de lo que el Eterno ha hecho en tu vida, en nuestras vidas, de dónde te sacó, hacia dónde te llevó, hacia dónde te trajo. Sanar también en los enfermos y las palabras proféticas. ¿Qué podemos entender más claramente de todo esto? Que no solamente viéndolo desde el punto de vista de Moisés, de lo que el Eterno hizo con él, de lo que el Eterno hizo con el pueblo, lo importante que es que nosotros demos a conocer las maravillas que el Eterno Dios hace en nuestras vidas. Nosotros somos un testimonio viviente y está muy bien que nosotros enseñemos la palabra, que nosotros enseñemos la Torá y quizás que en medio de las enseñanzas podamos utilizar algún ejemplo o alguna vivencia de otra persona, de algo que le pasó a otra persona, de cómo el Eterno sanó a otra persona o se glorificó en X persona. Está muy bien que nosotros podamos tomar esos ejemplos y enseñarlos, pero también es importante que nosotros podamos transmitir nuestras propias vivencias y lo que el Eterno Dios hace en nuestras vidas, hace con nosotros como pueblo del Dios eterno, que nosotros podamos utilizar también esas estrategias que el Padre Eterno nos da personalmente a cada uno de nosotros, porque todos tenemos vivencias dentro de lo que estamos y en nuestra comunión con el Eterno Dios. Cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias, tiene sus propios testimonios, tiene sus propias palabras proféticas. Y es importante entonces que nosotros podamos también aprender a transmitir eso que el Eterno Dios nos ha entregado. Y así como lo hizo Moisés, ya Jetro sabía lo que había acontecido, ya él sabía lo que había pasado y las maravillas que el Eterno había hecho. Pero ahora, desde de los zapatos de Moisés, desde el punto de vista de Moisés, él necesitaba ahora decir y transmitir lo que el Eterno Dios había hecho con ellos. Bien, veamos ahora los resultados del evangelismo de Moisés y vemos que dice los siguientes versículos. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel, a librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Eterno, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Es decir, todo esto que él había oído, todo lo que ahora Moisés le estaba contando, le estaba expresando, Jetro pudo entender y pudo ver desde una perspectiva diferente que ahora el Eterno es más grande que todos los dioses, que no hay Dios por encima de nuestro Padre. Jetro pudo entender esto, él se alegró al escuchar todo lo que había acontecido, todo lo que el Eterno había hecho a favor del pueblo de Israel. Y en el verso número 12 vemos cómo él entonces tiene una actitud de honra para honrar al Eterno Dios. Así es. Dice, como pueden ver en la pantalla, aparte del Shabbat, tus vivencias y experiencias con el Padre es la herramienta más útil que tienes para alcanzar a otros. ¿Por qué razón? Porque no irás solamente con palabras, sino con respaldo, con evidencias, con aquellos hechos que el Eterno Dios ha provocado a través de tu vida, de tu experiencia, de tu vivencia, de tu caminar con Él. Esto será mucho más fuerte que solo decir una palabra, que solo dar una enseñanza. Y no estoy menospreciando ni uno ni lo otro, sino que tenemos que ser equilibrados y complementar correctamente todas las herramientas que nos da el Eterno Dios, todo lo que nos da el Eterno Dios, para poder construir su reino correctamente, fundamentar el camino de vida de sus hijos correctamente. Esto lo tenemos, por ejemplo, no solo en nuestro día a día, en la congregación, en el ministerio, sino también en nuestros hogares. Y aquí aprovecho para unir los versículos anteriores donde Jetro se apareció vino a Moisés con su esposa y sus hijos, y
menciona los nombres de sus hijos. ¿Por qué menciono esto? Porque Él les coloca nombre de acuerdo a lo que estaba pasando, a lo que el Eterno había hecho en su vida. A uno le puso Gersón porque fue forastero en una tierra al salir de Egipto, y al otro le puso Eliezer porque el Eterno lo ayudó y lo libró de la mano de Faraón. Entonces ese es el significado de los nombres de sus hijos. Sus hijos aún proclaman la vivencia o una parte de la vivencia del Padre con su nombre. Y esto nos deja también como enseñanza para colocar los nombres a nuestros hijos. Si no tienes hijos hoy, no utilicemos solamente porque se oye bonito o porque nos gusta, sino porque hay un significado profético, hay una proyección profética para nuestros hijos, que es la razón por la cual el Eterno nos los entrega. No solo por la multiplicación, por la reproducción, sino también para un cumplimiento profético, una reproducción profética, donde el legado que dejemos nosotros será para nuestros hijos. Ellos caminarán alineado también a eso que el Eterno Dios nos ha entregado. Hay un llamado específico para cada uno, sí, pero se construyen plataformas generacionales donde son posicionados los hijos para llegar a un nivel mayor. Entonces, nosotros como padres tenemos una responsabilidad de construir una plataforma con nuestras vivencias, con la cultura del reino, la enseñanza de la Torá, y a la misma vez proyectar a nuestros hijos a alcanzar mucho más de donde hemos nosotros llegado. Entonces, el Shabbat ha permanecido hasta nuestros días, no solo porque está establecido en la Torá y el Eterno así lo ordenó y lo estableció desde el principio de la creación, sino también porque el pueblo, el Israel, el pueblo del Eterno, guardó el Shabbat durante generaciones, reproduciéndola hacia las siguientes, hacia sus descendientes, hasta hoy nuestros días. Por mucho tiempo vivimos creyendo de que éramos la iglesia espiritual, el Israel espiritual, que éramos otra iglesia que el Eterno escogió porque el Eterno desechó a su pueblo. Equivocadamente creímos eso, pero ahora podemos ver, nuestros ós han sido abiertos para entender de que el Eterno no desechó a un pueblo, sino que permitió que por la transgresión del pueblo del Eterno pudiésemos nosotros entrar al ser injertados a través de Yeshua en el olivo verdadero, ser Israel, y ahora vivir de acuerdo a su cultura, guardando el Shabbat y sus festividades porque las dejó para nosotros. Bien, seguimos entonces para el siguiente episodio. Observamos cómo Moisés actúa como juez o trabaja como juez ante el pueblo de Israel. Y dice que aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Y viendo su suegro que él se sentaba a hacer esto, les dio un consejo. Pero acá vemos cómo Moisés reaccionaba ante las peticiones del pueblo. Ellos venían ante Moisés para presentarle asuntos, y él, reaccionando a ellos, se sentaba para juzgarlo desde la mañana hasta la tarde. De acá podemos ver cómo hay un diseño piramidal, que no está alineado al diseño del Padre Eterno, es decir, está contrario a él. No era la voluntad del Padre de que Moisés se sentase desde la mañana hasta la tarde como el único juez, el que está por encima de todos, para juzgar en todos sus asuntos y decidir por todos ellos. No estoy diciendo que lo hacía en su voluntad, sino que se estaba tomando una posición como único, que no solo estaba desalineado al Padre, sino que también iba a repercutir en su salud, en su condición, en su vida. De esta forma, viendo Jetro que Moisés hacía esto, le dijo: no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Moisés le respondió simplemente: no, yo lo hago porque el pueblo viene
a consultarme y me siento para llevar los casos ante el Eterno. Y doy juzgo y doy cosas entre uno y el otro. Pero Jetro, viendo esto, guiado por también el Espíritu de Dios, le da este consejo a Moisés para que se establezca un diseño de reino. No fue la voluntad de Jetro la que se estableció. Él simplemente dio un consejo para que Moisés lo consultara con el Eterno y se estableciera así, o recibiera la dirección y confirmación del Padre para proceder. Bien, podemos ver acá un hermoso ejemplo que nos deja esto que le dice Jetro a Moisés, de que un líder, que una persona que está a cargo de una congregación no puede trabajar solo, porque a la larga esa persona se va a desgastar. Necesita un equipo, necesita personas, así como vemos que se menciona en unos versículos de acá del capítulo 18, que sean sabios, que sean entendidos. Una persona que está a cargo de una congregación, de una quejilá, necesita también de un grupo de personas que le puedan ayudar a llevar a cabo, a estar al frente de un departamento. Y queremos mencionar esto también porque hemos escuchado de algunas personas que quizás por temor no les gusta levantar líderes en la congregación, o no les gusta que vean que otras personas también tienen un cargo de liderazgo, sino que solamente a una sola persona le gusta estar al frente. Cuando la Escritura nos enseña que ciertamente Moisés estaba a cargo de todo el pueblo y el Eterno le hablaba a Moisés, el Eterno le daba las directrices a Moisés, pero Moisés no podía llevar la carga él solo. Necesitaba también hombres que fueran esforzados, hombres que conocieran la Torá, hombres que estuvieran conectados con el Eterno Dios para poder ayudarlo a él con el resto del pueblo, ya que eran muchísimas personas. Entonces es también importante entender esto desde ese punto de vista, ese complemento que hay entre ese líder que es Moisés con el resto de personas que se levantan para hacer su apoyo en el ministerio. Así es, Jetro da una palabra que debemos entenderla mejor. ¿Y cuál es el sentido correcto? Voy a leer versículos 19 y 20, dice: Oye ahora mi voz, te aconsejaré y Elohim sea contigo. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva tú los asuntos ante Elohim. Y escuchemos claramente. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva tú los asuntos ante Elohim. Y amonéstalos con los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Y aquí tenemos que entenderlo bien. Jetro no le está diciendo tú vas a ser la máxima autoridad, tú vas a ser el que va a estar por encima de todos ellos y escoge a unos para que trabajen por ti. Él no está diciendo esto, y entendiendo la posición en la que le habla, él dice: representa tú al pueblo ante Elohim. Es decir, toda la representatividad de las acciones del pueblo, de la obediencia del pueblo, iba a estar sobre los hombros de Moisés ante el Eterno Dios. Por eso en repetidas ocasiones Moisés intercede por el pueblo ante el Padre. Ese era el peso que él cargaba para con el Eterno Dios. Al el pueblo fallar o cometer alguna equivocación, Moisés se postraba ante Elohim, pedía perdón por ellos, al punto de estar dispuesto a morir por ellos. Entonces aquí vemos cómo el líder de una congregación debe estar dispuesto a morir por ellos, a entregar su vida por ellos ante el Eterno Dios, y no como aquel vicario del Eterno en el cual todo el pueblo, toda la congregación tiene que venir a él primero para hablar con él y después hablar con Dios. No nos equivoquemos, porque sería nuevamente un diseño piramidal. Él iba a estar como el hombre más humilde, ya que el Eterno exalta a los humildes. Él iba a estar como el más humilde para interceder por el pueblo, pero que también les iba a enseñar, les iba a instruir en los estatutos, en los mandamientos, y hacia dónde se iba a conducir, hacia dónde iban a ir. Solo que el trabajo iba a ser compartido ahora con sus consiervos, por decirlo de esta forma,
y donde ellos iban a juzgar a el resto del pueblo en otros asuntos. Así es, para recordar, para reforzar lo que estamos hablando, quiero mencionar algunos pasajes de la Escritura. En Proverbios 11:14 nos dice: por falta de dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay sabiduría. Era necesario, era fundamental que el pueblo también fuera hacia a una persona para recibir esa dirección, pero como ya lo vimos acá, era importante entonces que Moisés pudiera apoyarse en otro grupo de personas, las cuales el eterno Dios le diera la directriz para que lo apoyaran en este sentido. En Proverbios 15:22 también nos enseña la palabra que sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Y en Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Entonces el pueblo también tenía que ver ahora que no solo podían dirigirse a Moisés, sino que también había otro grupo de personas que se habían levantado para que ellos pudieran acercarse y pudieran ayudarles en esa consulta o en esa circunstancia que tuvieran en ese momento. Así es, no nos equivoquemos, siempre va a ser necesario un líder, sí, pero un líder no puede actuar solo, siempre necesita consejo, necesita ese apoyo. Moisés formó el equipo, el eterno Dios le entregó un equipo para apoyarlo. Recordemos que cuando pelearon con Amalek, cuando Josué estaba peleando con Amalek, junto a Moisés estaba Aarón y estaba Hur, unas personas que lo apoyaron en medio de esa intercesión, de esa batalla espiritual que él realizó. Entonces también nos deja como enseñanza esto, donde un líder debe tener un equipo para que lo aconseje también, no solo que también sean líderes dentro de la congregación, sean líderes de algún área, sino que sean hombres entendidos, como lo va a colocar ahora Jetro dentro del ejemplo que es dentro de el consejo que le está dando para Moisés. Así es, entonces el siguiente episodio nos habla acerca de un diseño de reino, y entre el verso 20 y 23 dice: amonéstalos con los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, de 50 y jefes de 10. Entonces Moisés tenía que estar también bien claro a las personas a las cuales iba a escoger, porque debían de ser hombres aptos, que fueran temerosos, que fueran fieles, que fueran aborrecedores del lucro, porque iban a estar en una posición de autoridad e iban a tener una responsabilidad. Entonces, ¿qué me enseña también esto? Que cuando nosotros tenemos también la responsabilidad de darle un consejo a una persona o de escuchar a una persona que quiere acercarse a nosotros porque tiene alguna circunstancia, porque tiene algún problema, nosotros tenemos que ser transparentes, tenemos que ser temerosos de Dios con lo que vamos a decir. No podemos hablar cualquier cosa, no podemos decir algo simplemente por sentimiento y porque esta persona me cae bien, entonces yo le voy a decir esta palabra. No, tenemos que, cuando nosotros digamos algo, cuando de nuestra boca salga una palabra, tenemos que cerciorarnos que sea una palabra que viene directamente del eterno Dios, no simplemente por emociones, no simplemente por lo que crea yo en ese momento, lo que pueda sentir en ese momento, porque el estar en esa posición es una responsabilidad de nuestra parte, el poder decir algo a una persona, el poder transmitir algo a una persona y con mucho temor del Eterno poder decir aquello que el Eterno quiera transmitir. Dice luego el verso 22, juzga así al pueblo en todo tiempo, y sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, a Moisés, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti y que la compartan contigo. Si haces tal cosa y Elohim así te lo ordena, entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. Exactamente, vemos cómo acá el objetivo era para que el pueblo vaya en paz a su lugar.
recordemos que eran muchas personas estando en el desierto, muchos casos se pudieron haber presentado en relación entre hermanos, entre vecinos, peleas, diferencias, uno le tomó un espacio más al otro, le robó una posesión, cualquier circunstancia que se presentaba, ellos la traían ante Moisés. Al él caminar en esta directriz, en este consejo dado por Jetro y consultarlo con el eterno Dios, él le amplía este diseño para que les impartiera autoridad o les diera autoridad a jueces que se levantaran por el medio entre el pueblo, siendo unos jefes de 10, otros jefes de 50, jefes de 100 y otros jefes de 1000, donde un caso en el que uno no pudiese resolver, lo llevaba al jefe de 50, del jefe de 50 al de 100 y así hasta en el caso que fuese más difícil lo llevaban ante Moisés. No significa que uno era mayor que otro, sino que uno tenía una función con una cantidad de personas diferente al otro. Entonces, los casos eran llevados de acuerdo a la capacidad para resolver o para dar consejo, obviamente con todas estas características de las personas, pero también fundamentado en la Torá, en el aprendizaje que ellos tenían a diario de Moisés, de todas las enseñanzas, los estatutos, los mandamientos que el Eterno les daba. Moisés los instruía y ellos instruían al pueblo. Entonces, todo esto era en relación a función, más no de jerarquía. Lo mismo que nos enseña Efesios 4:11, desde Efesios 4:11, dice, y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. 5 funciones diferentes que si seguimos leyendo los versículos tienen el objetivo de consolidar el cuerpo del Eterno, llevarlos hasta la estatura del varón perfecto, que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, sino que entre las 5 funciones pudiesen fundamentar correctamente el cuerpo del Eterno, el pueblo del Eterno, y llevarlos hasta la estatura del varón perfecto. En el desierto, aquí en el libro de Éxodo vemos cómo era llevarlos en paz hasta su lugar a través de estos jueces. Entonces, no se trata de jerarquía, no se trata de ser uno más importante que otro, se trata de que nosotros estemos claros en nuestras funciones como pastores, como evangelistas, como maestros, como profetas, como apóstoles, estemos afirmados en cuál es el papel dentro de nuestra función y edificar así el cuerpo del Señor en la función relacionada. Entonces, unos van al campo, salen mucho más al terreno de campo que otros, tal vez otros se pasan más estudiando, pero esto es un trabajo en conjunto, como Moisés lo estaba impartiendo a través de los jefes de 10, de 50, de 100 y de 1000. Entonces, no critiquemos sin saber, no hablemos sin saber, sin antes consultar al eterno Dios y estar en el mismo espíritu para que trabajemos correctamente en el reino del Padre. Hay algo importante también que ver en este episodio cuando Moisés pone en práctica el consejo de su suegro. Dice en uno de los versículos que escogió a Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabeza del pueblo, como ya lo vimos. Y es importante acá porque esta palabra y los puso es traducida como Vayiten, cuya raíz es Natán, y su significado, o el primer significado, es dar. Entonces, estos jefes que se colocaron de 10, de 50, de 100 y de 1000, tienen también la responsabilidad de dar, de impartir, de servir a través de lo que ellos iban a recibir, de lo que el eterno Dios les iba a transmitir. Bien, acá tenemos unos versículos para reforzar, como ya nosotros también les hacemos llegar la enseñanza, pues allí tienen la oportunidad también de leer detenidamente cada una de las diapositivas. Y para ir finalizando con el capítulo 18, esta última
diapositiva nos habla acerca de la manera correcta de aplicar lo que estamos viendo de estos jefes que se iban a colocar allí. Y según lo que enseña Primera de Pedro 5, del 1 al 4, primero, presentar los asuntos delante del Eterno. Debían exhortar al pueblo también a que ellos pudieran guardar los preceptos, y esto es importante también. Sí es cierto que hace falta un líder, hace falta una persona que te escuche, que te oriente, pero también es importante que el pueblo y que nosotros también como pueblo del Eterno en este tiempo podamos guardar los preceptos del Eterno Dios, podamos entender y conocer los preceptos del Eterno y no simplemente y todo el tiempo depender de que una persona me escuche y que me diga lo que tengo que hacer para yo poder hacerlo. Tenemos también que nosotros aprender a tener intimidad con el Eterno Dios, a escuchar también lo que el Eterno Dios tiene que decirnos directamente a nosotros. Repito nuevamente, no está mal tener un líder, no está mal pedir un consejo a un líder, pero también tenemos nosotros que aprender a escuchar la voz del Eterno, a conocer sus preceptos. También tenían que mostrarle al pueblo cuál era el camino que debían andar, y esto es también lo tenemos nosotros a través de la Torá, a través de los preceptos del Eterno Dios. Cada vez que estudiamos una enseñanza, estudiamos una parashá, se nos muestra el camino por el que debemos andar. El Dios Eterno nos muestra qué nos enseña Él en su escritura y mostrarles lo que han de hacer. De esta manera finalizamos con el capítulo 18 y avanzamos entonces al capítulo 19 de esta enseñanza. Bien, en este capítulo estaremos viendo cómo los hijos de Israel llegan al monte Sinaí, luego aceptan recibir los preceptos del Eterno y el Eterno les da todas las directrices para prepararse ante su manifestación y cómo Él se da a conocer, se muestra en el monte con su gloria. Entonces, el verso 1 nos dice que al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sin. Esto nos habla de que llegaron el día, es el primer día del tercer mes, llamado Sivan, es decir, llegaron en Rosh Hodesh. Y luego ellos habían partido desde Refidim, desde el desierto, llegando al frente al monte. Dice que Moisés había subido delante de Elohim, pues el Eterno lo había llevado desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Esto fue directamente la voz del Eterno Dios para los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Esto es impactante para nuestra vida, para romper todo argumento de las tinieblas, para romper todo argumento de orfandad, de derrotismo, de menosprecio a nosotros mismos, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él quiere que nosotros vivamos felices, quiere que vivamos seguros, quiere que vivamos contentos en nuestro día a día, teniéndolo a Él como nuestro refugio, como nuestra torre fuerte, sabiendo de que Él nos lleva nos ha tomado sobre las alas de águila y los trae y nos lleva ante Él, nos lleva ante su voluntad. Debemos acrecentar nuestra fe cada día con las palabras, las promesas que Él nos ha dado a nosotros como pueblo. Si nosotros no estudiamos los fundamentos que Él nos entregó, cuando vengan las tempestades nos harán caer porque no tenemos una base sólida en la cual nosotros pararnos. Pero si entendemos que Él nos ha escogido y por más dificultades por las que hayamos pasado, Él nos lleva sobre alas de águila para llevarnos hasta Él. Y una de uno de esos fundamentos principales y que siempre lo hemos escuchado, pero tenemos que entenderlo a profundidad en nuestra vida, es que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué padre entrega a su Hijo, entrega a su Hijo para que muera por amor a otros, por amor a vecinos?
¿Qué padre entrega a su hijo por amor a los vecinos, a los desconocidos? Nadie hace eso. El eterno Dios entregó a su hijo por su pueblo, para llevarnos ante él, para rasgar el velo y que nosotros pudiésemos entrar nuevamente a su presencia, a estar delante de él. Entonces, él les dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro, más que todos los pueblos. La versión textual dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Le dice el Eterno a Moisés, y entendiendo esta palabra y teniendo esta palabra como fundamento, el apóstol Pedro nos dice algo similar, de que nosotros somos real sacerdocio. Segunda de Pedro 2:9 nos dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido para el eterno Dios. Si en verdad guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Yo quiero ser el especial tesoro del eterno Dios. A través de Yeshua he sido acercado a él. Ahora soy hijo, he sido injertado en el olivo. Puedo llamarme israelita, pero a partir de aquí depende de mi obediencia también, el continuar recibiendo las bendiciones del eterno Dios, toda su bondad, toda su misericordia, llamándome pueblo de su preciada posesión, de su preciada predilección, como dice la versión textual. Él está hablando esto, y aquí vemos un cuadro hermoso, como Moisés se presenta ante el Eterno, luego baja para darle al pueblo las palabras, luego sube para darle al Eterno la respuesta, luego baja nuevamente para seguir dándole directrices de lo que el Eterno decía. Y aquí vemos cómo el novio envía a su amigo para que le diga cosas a su novia, que va a ser el pueblo. Entonces yo veo esta figura, yo veo cómo Moisés, siendo el amigo de Elohim del Padre, él le manda todas esas cosas románticas, le dice todas esas cosas bonitas para que se puedan presentar hermosos, ataviados como novia ante el novio, y firmen ese contrato matrimonial, se enlacen, se unan como un solo pueblo, él como el novio y el pueblo como la novia. Tal vez en este punto ellos no lo veían así, pero este fue el contexto en el cual el Eterno les entrega la Torá. Bien, seguido de esto, dice que entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y se puso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había ordenado. Y todo el pueblo respondió una voz y dijeron, haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Y llevó Moisés al Eterno las palabras del pueblo. Nuevamente él sube ante el eterno Dios. Y aquí vemos cómo el pueblo contesta por la tarde del segundo día de Sivan, porque tenemos que seguir el hilo de lo que estaba sucediendo. Y dijo a Moisés, y el Eterno dijo, Moisés, he aquí, vendré a ti en una densa nube. Habiendo estado de acuerdo el pueblo en seguir, en obedecer al Eterno, él entonces se prepara para presentarse ante ellos, porque se estaba estableciendo un pacto. Si ellos dicen no, solo vamos a obedecer algunas cosas, el Eterno no se hubiese manifestado ante ellos. Sin embargo, dice, vendré a ti en una de esas nubes para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo. Y también te crean para siempre. Voy a repetir, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo. Y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó las palabras al pueblo. El tercer día del mes llamado Sivan, el Eterno le comunicó estas palabras a Moisés. Luego él bajó y habló con el pueblo, y luego subió otra vez con las palabras del pueblo el cuarto día del mes. Esto podemos ver cómo el Eterno afirma su presencia ante ellos
y la relación que tenía con Moisés al decirle que ellos iban a escuchar sus palabras para que le crean para siempre. Es decir, no fue un invento de Moisés, que él fue enviado para sacarlos de Egipto. Recordemos que él se presenta ante los ancianos de Israel en Egipto diciendo estas palabras: el Eterno me ha enviado a ustedes, y les da estas señales. Y ellos no escucharon al Eterno Dios, solo escucharon la voz de Moisés, pero en este caso él les dice: yo voy a hacer que ellos me oigan para que te crean para siempre. Esto lo hace el Eterno Dios con su pueblo, con sus escogidos, y en la tierra también. Cuando nosotros hablamos palabra del Eterno Dios, no nos creen a nosotros, le creen al Padre. Entonces, por esto es necesario, principalmente, en la función de los profetas, hablar la palabra del Eterno Dios y no sus palabras, para que el pueblo verdaderamente crea. Cuando nosotros interponemos nuestra sabiduría, nuestra voluntad, nuestros intereses con nuestras propias palabras, eso implica manipulación, implica engaño, y luego hay perversión en el pueblo, porque se va a empezar a conducir no con la dirección del Eterno Dios, sino con la dirección de los hombres. Por esto es necesario que seamos celosos en nuestras palabras, en lo que vamos a hablar. Si el Eterno verdaderamente lo dijo, hablémoslo. Si no hay seguridad de aquello, no lo digamos, porque tal vez no sea el Eterno quien habla, sino que sea el hombre. Bien, en este punto entonces debemos escuchar la voz del Eterno y no la de los hombres. Aquí el Eterno le dice a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, habiendo ya concertado y estado de acuerdo en que se iban a presentar, en que iban a escuchar y seguir la voluntad del Eterno, y que Él quería hablarles directamente. Ellos, entonces el Eterno le da esta última directriz de que se limpien, se laven y que se consagren hoy y mañana, porque al tercer día se iba a presentar ante ellos para descender sobre el monte Sinaí a los ojos de todo el pueblo. Y según la tradición, la Torah fue entregada en Shabbat, en el día 6 de Sivan. Entonces veamos un recuento de estos primeros versículos. El día 1 llegan al monte Sinaí. En el día 2 el pueblo a una voz aceptó hacer todo lo que les dijo el Eterno. Sí, estamos de acuerdo. El día 3 dice que hablaron diciendo: vendré a ti en una de esas nubes para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean. Y el día 4 y 5 ellos iban a prepararse, a consagrarse ese día y mañana, porque en el sexto, es decir, al tercer día, se iba a presentar ante ellos. Aquí vemos cómo en los siguientes versículos el Eterno les da las directrices de cómo o de qué debían hacer para presentarse ante Él. Debían consagrarse, santificarse en el cuarto día y que se prepararan, porque en ese tercer día, después de la consagración o de la santificación, se iba a presentar ante ellos. No debían tocar los límites, llegar a los límites, ni subir al monte, ni siquiera, hermanos, los tocar a los límites, ni siquiera animal debía acercarse, porque iba a ser apedrado o asaeteado. Cuando suene el estruendo de trompeta, entonces ellos iban a subir al monte. Entonces Moisés dijo al Eterno, Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Luego dijo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Entonces aquí vemos cómo ellos debían limpiarse, lavarse, ni siquiera acostarse con mujer, allegarse a sus mujeres, obviamente ni la mujer con el hombre, porque iban a presentarse ante el Eterno Dios. Debían estar puros, debían estar con sus mentes preparadas para el Eterno Dios, a la expectativa de lo que iba a ser aquello. Ellos podían acostarse con sus mujeres en otro día, no había ningún inconveniente en ello, pero esto era un día clave
para todo el pueblo y debían estar a la expectativa, alineados a lo que iba a suceder, porque se iba a concertar el pacto con el Padre. Entonces, viendo los tipos de purificación, vemos cómo hay una purificación del cuerpo, según lo que más adelante nos enseña la Torá. El Eterno ya lo relata específicamente, escrito ya por Moisés, cuáles son esas purificaciones. ¿Por qué razón les digo esto? Porque el Eterno le enseñó a Moisés en el monte cómo debían limpiarse. Por eso les dice, conságralos el cuarto y el quinto día. Él les dijo qué iban a hacer, cómo iban a limpiarse, cómo iban a purificarse, ya que no lo conocían. Esto nos enseña también que el Eterno nos habla específicamente a cada uno de nosotros. Hay palabras, que a veces no entendemos, pero tenemos que profundizar en Él, porque Él hablará específicamente qué hacer en nuestras vidas, con nuestras vidas y aún en medio de establecer su reino. Bien, Él les habla acerca de la purificación del cuerpo. Esto era pasar su cuerpo por agua corriente. Como digo, más adelante vamos a tratarlo específicamente, ya que esto se hacía más cuando había algún contacto con algún muerto, con un cadáver, o cuando tenían alguna emisión de semen, un flujo menstrual. La purificación de la ropa era lavar sus vestidos como acto de purificación exterior, que es una extensión del cuerpo humano. A veces cuando se contaminaban de alguna forma, ellos solo con lavar sus ropas ya estaban limpios. Entonces, otro tipo de purificación es mental y espiritual, armarse una mente con expectativa y preparar su interior en oración para poder entrar en el pacto y recibir al Eterno, lo que ellos estaban haciendo ya preparándose para el tercer día. Y no tener relaciones conyugales, debido a que produce impureza ritual por su relación con la muerte. Es decir, en este acto de unión conyugal se liberan espermatozoides que al entrar en contacto con el aire ellos empezaban a morir, y eso producía impureza ritual donde no debían presentarse así ante el eterno Dios. Por eso les dice que no se acostaran con mujer. Y luego dice que aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de cuerno o de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Dice que todo el pueblo se estremeció. Si contamos desde el día en que ellos salen de Egipto, este día era Shavuot, era el día 50 desde la salida de los hijos de Israel de Egipto. En este día el Eterno entonces entrega las tablas del pacto, concerta el pacto con su pueblo. En este punto, en el ciclo de las festividades, repito, es Shavuot. Ellos aún no lo entendían porque no se les había enseñado. Sin embargo, el Eterno aún así actúa en ciclos. Eso también nos deja una pauta para nosotros, porque aunque vino la división en el pueblo, la casa de Efraín y la casa de Judá, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, el Eterno le prohibió celebrar las festividades y fue esparcido entre las naciones, asimilándose y ya no siendo reconocidos quienes eran descendientes de Israel. Aún así, el tiempo transcurrió, el Eterno sí siguió, sí le permitió al reino del sur, a la casa de Judá, celebrar las festividades, y si continuaron sus ciclos. Entonces esto nos deja que para el pueblo del Eterno, que Él no se olvidó de su pueblo esparcido entre las naciones, aún Él siguió trabajando en ciclos con ellos hasta la venida del Mesías, obviamente para restaurar al pueblo, para venir sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Él no dejó de trabajar en sus ciclos de festividades, aun cuando nosotros creíamos que la Torá ya no estaba vigente y que las fiestas del Señor ya no había que celebrarlas. El Señor seguía trabajando en ciclos, teniendo en cuenta sus festividades.
y ahora que lo entendemos, podemos alinearnos mucho más y entender cuál ha sido el trabajo del Eterno, la proyección profética a través de sus festividades. En este punto, ellos no entendían nada de las festividades, pero este día estaba dentro del propósito del Eterno, de acuerdo a sus ciclos y sus festividades para entregar la Torá, para entregar el pacto. Bien, dice que Moisés sacó al pueblo del campamento y al encuentro con Dios y se ubicaron en la parte baja del monte. En la parte baja del monte, y todo el monte Sinaí humeaba porque el Eterno había descendido sobre él en el fuego, y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció de gran manera, y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba y Elohim le respondía con truenos. Es decir, si nos trasladáramos a ese momento, era toda una manifestación, un estremecimiento, no solo del monte, sino la tierra en los cuales ellos estaban. Moisés entonces no dice qué palabras conversaban. Digamos que Moisés dijo: Eterno, aquí está el pueblo, he hecho como tú me dijiste, los purifiqué, los limpié, y ellos se han guardado y preparado para encontrarse contigo este día. Habla ahora lo que vas a decir al pueblo. Y dice que el Eterno le respondía con truenos, y todo el mundo se estremecía, y descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Eterno dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Eterno y perezcan muchos de ellos. En este punto, el Padre tuvo mucho cuidado de que ellos no desobedeciesen ni traspasasen la orden que Él había establecido. No era traspasar el límite, sino traspasar la palabra del Eterno. ¿Qué nos enseña esto? 4 veces está escrito que el pueblo no pudo traspasar los límites de lo prohibido, es decir, hasta donde llegaba la orden del Eterno Dios, hasta ahí ellos iban a llegar, no podían pasar de ahí. Esto nos habla entonces que la raíz de la palabra Torah es instrucción, que es yará en hebreo, que significa lanzar, disparar, apuntar, marcar, señalar. Nos habla de dar en el blanco, nos enseña la figura de un arco y flecha, de que al caminar alineado a la Torah debemos ser capaces de dar en el blanco como una flecha. Esto nos enseña que la Torah pone límites necesarios para el bien del hombre, aún para la naturaleza, porque los animales, también fue dada la orden para los animales. El Eterno le dio orden al mar y le dijo: el mar no traspasará sus límites. El Eterno puso orden y su Torah, su palabra, su instrucción, estableció los límites para el pueblo, para que no se saliera de orden, no se saliera del trazo del Eterno y cayera en error, o de esa forma es lo que hemos comprendido o conocido como pecado, el transgredir la Torá. Deuteronomio 30, 19 al 20 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que hoy os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál era esta vida que le estaba diciendo? Sus mandamientos, sus directrices. Amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Amándolo de qué forma? Obedeciendo sus mandamientos. De esa forma Él va a ser prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hoy en día hay muchas recetas, hay muchas fórmulas, hay muchas posiciones de que la forma de extender tu vida es comer sano, es comer cierto tipo de vegetales, cierto tipo de animales. Sí es cierto que son de beneficio para el cuerpo, sí, pero lo que verdaderamente va a prolongar nuestros días es obedecer los mandamientos del Eterno, nuestro Elohim. Escoge pues la vida. Dejemos de llamar Antiguo Testamento, Nuevo Testamento.
Dejemos de decir que la Torá ya no está vigente y por eso ya no vamos a guardar y vamos a comer lo que queramos, porque ahí nos estaríamos saliendo de los mandamientos del eterno Dios y perdiendo esa largura de vida, esa prolongación de días que Él nos quiere dar al escoger la vida, que son sus mandamientos. La Torá del Eterno marca donde está la diferencia entre lo que trae bendición y lo que acarrea maldición. Pecar es cruzar los límites marcados por la Torá del Eterno, como está escrito en 1 de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Eso es pecado. O sea, tenemos que sacarnos del chip, el chip de que el pecado es lo que nos impusieron, no hagas esto porque es pecado, no hagas esto porque es pecado. Tenemos que entender verdaderamente lo que significa. El pecado es transgredir la Torá. ¿Y cuál es esa Torá? La que el eterno Dios le entregó a su pueblo. Aquellos que caminan alineados a esa doctrina de error que dice que la Torá ya no está vigente y por eso ya no hay que obedecerla, está caminando en pecado porque está saliendo de la Torá del eterno Dios. Está cometiendo infracción de la Torá. Los apóstoles nos enseñaron de la Torá, pero no todo lo que dicen ellos, lo que nos escribieron ellos, es lo que está escrito en la Torá, ya que ellos practicaban la Torá, tenían su cultura de vida de acuerdo a la Torá, y hubo cosas que no fue necesario que ellos escribieran, porque todos la guardaban, todos la vivían. Sí, escribieron muchas cosas, pero hay otras que debemos ir al origen, debemos ir al fundamento que nos enseña la Torá del eterno Dios. Bien, seguimos entonces. Dice el verso 22, también que se santifiquen los sacerdotes. Que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Eterno, no sea que el Eterno irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Eterno, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Es decir, Moisés entendió que el Eterno los estaba llamando para que subiesen, para que se acercaran ante él. Y Moisés, entendiendo esto, les dice, pero si ya tú dijiste primeramente que no subiesen, ¿por qué dijiste que ibas a poner límites? Entonces el Eterno le dijo, ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Eterno, no sea que él irrumpa contra ellos. Es decir, está bien Moisés, tienes razón, que ellos no suban. Ve y sube tú y Aarón y diles que ellos no suban para que yo no irrumpa contra ellos. Aquí podemos ver también niveles de intimidad. El Eterno no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Esto nos lo enseñó el apóstol Carlos Soto. Esto fue enseñado en canciones también, fue tomado en canciones, pero esta enseñanza nos la dio el apóstol Carlos Soto, se la reveló el Eterno al apóstol Carlos, y podemos ver que el Eterno tiene niveles de intimidad, no favoritos. Y aquí lo podemos ver, el pueblo tenía una intimidad con el Eterno Dios, los sacerdotes tenían un nivel mayor, Aarón tenía otro nivel, pero Moisés tenía otro nivel de intimidad con el Padre. Él lo podía ver a cara descubierta. El Eterno dijo que a ninguno se iba a mostrar como se mostraba ante Moisés, que hablaba cara a cara con él. El resto les hablaría en visión, les hablaría con palabras proféticas. Y así sucesivamente él tiene niveles de intimidad con su pueblo. Yo quiero ser un íntimo con el Padre. Yo quiero ser un íntimo con él. Yo no quiero ser su favorito, porque él no tiene. Él tiene íntimos. Bien. De esta forma finalizamos el capítulo 20 y entramos el capítulo 19, sí, entramos al capítulo 20, perdón. Bien, en el último capítulo que abarca esta parashá, vamos a estar viendo primeramente las 10 palabras que el Eterno les
entrega al pueblo. Vamos también a ver los portentos en el monte y otras prohibiciones que se les da. Antes de comenzar a leer los primeros versículos, queremos hacer referencia a algo, y es que las 10 palabras, que en hebreo es Aseret Devarim, en referencia a lo que menciona en Éxodo y según la versión hebrea, se refiere a esta es la primera de las 10. Y hay algo importante también que tenemos que entender, y es que la expresión 10 mandamientos no aparece en la Escritura. Es lo que nosotros podemos entender y lo que nosotros podemos encontrar es que en estas 10 palabras se encuentran 17 de los 613 preceptos de la Torá del Eterno. Así que es más exacto cuando nosotros hablamos de las 10 palabras que de los 10 mandamientos. Y queremos mencionar lo que dice Éxodo 34:28. Y estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Entonces fue el mismo Eterno Dios entregándole a Moisés cada una de estas palabras y todo lo que él debía escribir. De esta manera entonces sí avanzamos al primer episodio, donde se mencionan entre el verso 1 y el verso 14 cuáles fueron estas 10 palabras que el Eterno le expresa a Moisés. La primera es: yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces el Dios eterno era suficiente, el Dios eterno era el primero, y tenía que entender el pueblo que había sido por causa del eterno Dios quien los había sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, todo el proceso de la opresión por las cuales ellos habían pasado. Entonces hay un solo Dios verdadero, y es el eterno, nuestro Elohim, y eso tenía que tener bien claro el pueblo. Recordemos, y vamos a estar viendo más adelante en todo el proceso también del pueblo, todo lo que ellos sentían, todo lo que ellos expresaban, cuántas veces también renegaron, cuántas veces no creyeron, cuántas veces ellos desean volver a Egipto, al lugar en donde ellos estaban. Y es importante entonces que ellos puedan tener claro quién es el eterno, su Dios, el eterno Elohim. Así es. Recordamos entonces nuevamente en el contexto que venimos enseñando la salida del pueblo de Egipto. Nosotros también salimos de Egipto, el Eterno también nos saca de Egipto, empieza a sacar Egipto de nosotros, pero en un punto entonces Él se revela a ellos con su nombre, Él les da a conocer su nombre: yo soy Yahvé, tu Elohim. Él no les dijo, Apis va a ser tu Elohim, Ra va a ser tu Elohim, Horus va a ser tu Elohim. Yo soy Yahvé, tu Elohim. Entonces, esto también nos enseña el Eterno a nosotros, al sacarnos de Egipto, empezar a sacar Egipto de nosotros. Él se revela con su nombre a nuestra vida. Él quiere revelarse a su pueblo con su nombre para que nosotros lo podamos conocer con voz audible, como Él se le quiso mostrar a su pueblo. Él nos quiere hablar a nosotros con voz audible, dándonos a conocer su nombre, porque ahora estamos siendo pueblo de su especial tesoro. ¿Qué padre no da a conocer a su nombre a su hijo? No queda con el nombre papá, sí, el niño lo conoce como papá, pero también lo conoce por su nombre, sabe cuál es su nombre. No lo llama siempre por su nombre, le dice papá, le dice papi, le dice padre, pero sabe cuál es su nombre. Nosotros también debemos conocer el nombre del Eterno. No es Jehová, no es Dios, es Yahvé, es el tetragramatón, las letras en hebreo, Yod Hei Bat Hei. Él nos va a revelar a plenitud su nombre para que nosotros lo podamos conocer y lo llamemos por su nombre. Eso no es profanar el nombre del Eterno, ya lo vamos a ver. Bien, la segunda palabra es: no tengas otros dioses delante de mí, no te hagas ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta es la segunda palabra que el Eterno le da y le transmite a
le transmite a Moisés para que les pueda decir al pueblo. Y recordemos que mientras el pueblo estuvo en Egipto, pues habían muchas deidades, habían muchos dioses y el pueblo debía dejar a un lado esto, el pueblo debía de entender que no debían inclinarse, que no debían de tener otros dioses. Y esto también podemos nosotros tomarlo y aplicarlo hoy en día, ya casi lo vemos desde un punto de vista de una imagen. Obviamente para nosotros es fácil identificar, es fácil reconocer que no vamos a inclinarnos, que no vamos a adorar a esas imágenes, pero también tenemos que entender que en este tiempo se levantan otras cosas que pueden ocupar ese primer lugar que le pertenece al eterno Dios. Puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa. Así que es importante que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos, que nosotros podamos hacernos una serie de preguntas para nosotros poder saber quién es el primero en nuestras vidas, si es que no tenemos algún Dios en nuestras vidas, quién manda en nosotros, en quién está puesta nuestra confianza, dónde está mi pasión, quién es la fuente de mi vida, quién es mi alabanza. Así que no solamente un Dios, porque ya lo entendemos, porque ya lo conocemos en la Escritura, es una imagen, sino también puede convertirse en otra cosa, en aquello que te ocupa tu tiempo, en aquello que ocupa tu espacio, tu mente, tus pensamientos. Eso también puede ser un Dios. Así que tenemos que tener también mucho cuidado con esto y nosotros mismos poder examinarnos para poder identificar esta serie de cosas. Bien. La tercera palabra dice, no tomes el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Eterno no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Esta prohibición no se refiere a no usar el nombre del Eterno, sino no usarlo vanamente y sin un sentido. Bien, aquí vemos cómo el Eterno dice, no tomarás el nombre de Yahvé en vano. Esto era para no usarlo en cualquier cosa, para no usarlo, menospreciarlo y de esa forma reproducirlo, sino para tener reverencia ante él al mencionarlo ante él. La religión que se mezcló con el pueblo de Israel luego de la diáspora babilonia, toda la mezcla que hubo, ellos, la clase sacerdotal, por decirlo así, intentaron guardar el nombre del Eterno solo para el sacerdocio, solo para ellos, para que los babilonios no lo conociesen. De esta forma, también ellos empezaron a sustituir su nombre con atributos de él, con hechos realizados por él en medio de las circunstancias o de lo que estaban viviendo, de lo que estaban sintiendo, para no pronunciar su nombre, sino decirles Adonai, decirle Sebaot, decirle Nisi, donde no pronunciaban de esta forma el nombre. Por causa de esto, supuestamente su nombre se desvaneció, se perdió, y de esa forma el pueblo olvidó su verdadero nombre. Entonces, ¿qué pasó con esto? La religión hizo que el pueblo desconociese el nombre de su padre. Los hijos desconociesen el nombre de su padre. No era la voluntad de Dios de que su nombre se escondiera, sino que no se usara vanamente, no se usara ligeramente, utilizándolo para cualquier circunstancia, para cualquier caso. Entonces, Yeshua, dice la palabra, que les da a conocer el nombre a sus discípulos, le da a conocer el nombre del Padre a sus discípulos, restaurando así su verdadera identidad, acrecentando su identificación con el Padre al conocer su nombre y llamarlo por su nombre, no solo Padre, no solo Abba, que sí, está muy bien, llamemos Abba al Eterno, porque Él es nuestro Abba, pero también llamémoslo por su nombre y pidámosle al Eterno que se revele a plenitud, pero tenemos que estar conscientes y que esté escrito en las tablas de nuestro corazón esta palabra, no tomar el nombre del Eterno en vano, para que a lo que una vez sea revelado a nuestra vida, usarlo correctamente.
La cuarta palabra nos habla acerca del Shabbat, del día de Shabbat. Y dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es Shabbat para el Eterno tu Dios. No harás en él obra alguna. El Eterno bendijo el Shabbat y lo santificó. Y es importante mencionar en este punto que el Eterno no ha abolido su escritura, que estas 10 palabras no quedaron abolidas, como muchas veces se nos han dicho, se nos ha enseñado que pertenece al Antiguo Testamento, mal llamado de esta manera, ya que es el primer pacto que el Eterno Dios nos entrega. Y en ninguna parte del pacto renovado se dice que estos preceptos, que estas palabras que el Eterno nos entrega han sido abolidas. Por ende, el Eterno Dios nos deja estas 10 palabras y cada una de ellas tiene su vigencia, cada una de ellas tiene su importancia y es importante que nosotros podamos conocerlas y aplicarlas. El verbo acuérdate, como les dice acá, acuérdate del Shabbat, viene en hebreo, está escrito con la forma paol, lo cual implica algo constante, implica que uno se acuerde del Shabbat durante toda la semana. Durante toda la semana debemos acordarnos del día del Dios eterno, debemos acordarnos del Shabbat. Además de esto, el Eterno les dice, no harás en él obra alguna. Y la palabra hebrea que ha sido traducida como obra es melajá, que significa obra, tarea, oficio, fabricación. Entonces, este día el Eterno Dios lo santifica, lo aparta para él, para no hacer obra alguna, para no hacer ninguna tarea, ningún oficio, nada que nos desgaste, que ocupe nuestro tiempo, porque este día es para deleitarnos en él, en lo que él ha hecho por nosotros, en lo que él ha hecho en nuestras vidas, en el transcurso de la semana, dar gracias al Dios eterno por lo que logramos hacer, por lo que hicimos, porque tenemos vida, porque tenemos salud, y porque nos permite una semana más poder detener nuestros pies en este día de Shabbat para no hacer entonces lo que nos place en el día santo y apartado del Dios eterno. La primera vez que aparece en la escritura lo vemos en Génesis 2, versos 2 y 3, donde nos habla acerca de la creación. Así es. Recordemos que en este punto, hablándole el Eterno del Shabbat, dice que no debía hacerse ninguna labor en él, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu animal, ni extranjero que está dentro de tus ciudades, iba a realizar obra alguna. ¿Por qué menciono esto también? Porque muy posiblemente nosotros tengamos negocios y el Eterno nos quiere entregar también algún negocio, algo en lo cual podamos tener una entrada. Esto implica entonces ni tu hijo, ni tu sierva, ni extranjero que habita en tu casa va a realizar trabajo. Quiere decir que ni siquiera en tu trabajo o los que trabajan en tu negocio deben hacer alguna obra. ¿Qué significa o qué quiero decir con esto? Que debe estar cerrado los días de Shabbat el negocio que nosotros tengamos. ¿Qué implicación tiene esto? Que en el mundo, en la mayoría de todos los negocios, el día de Shabbat o el sábado es el día que mejor vende el negocio. En distintas modalidades de negocio, el sábado es el día que mejor vende. Y muchos dicen, bueno, pero es que este día prácticamente me representa 3-4 días de la semana en ventas. Eso no lo discute el Eterno Dios. Él simplemente dice, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu siervo extranjero, ni el que habita tu casa va a realizar alguna obra. El Eterno dice, acuérdate del Shabbat y guárdalo para santificarlo, para consagrarlo para mí. Y todos los que habitan contigo, todos tus empleados, ellos también lo deben guardar. Ahora, el Eterno Dios lo está haciendo, lo está diciendo comprometido con su respaldo para nuestras vidas y nuestras posesiones, es decir, nuestros negocios. El Eterno se compromete a respaldar todo lo que tenemos cuando guardamos sus mandamientos y también guardamos el Shabbat. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el Eterno hará de alguna forma para que puedas vender el resto de la semana lo que vendías en Shabbat, pero debemos ser obedientes ante Él. Nosotros no le vamos a decir cierren sus negocios en Shabbat. El Eterno es quien lo dice y Él te lo hará saber, Él te lo va a hacer saber, Él te lo va a revelar, Él te lo va a demandar. No nosotros, no el pastor, no el apóstol, no el líder.
Es la palabra del eterno Dios a la cual nosotros tenemos que estar sujetas. De ahí lo que quiera decir el mundo, la estrategia que quiera dar el mundo no son negociables, no tienen que ver con la Torá del eterno Dios. Si están desalineadas del eterno, de la Torá del eterno y no están sujetas a él, no tenemos por qué aplicarlas, no tenemos por qué vivirlas, no tenemos por qué llevarlas. Siempre que esté alineado al eterno, entonces esas estrategias nos van a servir. Y una de estas es guardar el Shabbat. Bien, seguimos entonces con la quinta palabra. Bien, la quinta palabra nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Eterno tu Dios te da. El mandamiento de honrar a los padres está entre los primeros 5 o entre las primeras 5 palabras que tienen que ver con la relación con el Eterno. ¿Por qué? Porque la relación con los padres es un reflejo también de nuestra relación con el Eterno. Y queremos también aclarar acá un punto. Este hecho de honrar a los padres no solamente significa que obviamente también tiene que ver con esto, con darle algo físicamente, con darle un obsequio, con honrar a nuestros padres con algún dinero, sino también con honrarlo con nuestra obediencia, con honrarlo con nuestra sujeción. Así que desde que los niños están bien pequeñitos hay que enseñarles estos principios para que ellos entiendan este sentido de honra a los padres con su obediencia, con su sujeción también a su padre y a su madre. Así es, dice también el libro de Efesios que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra. Entonces nuevamente aquí tenemos la otra fórmula para tener la largura de días. Honrar a nuestros padres. Y esto implica respeto, reverencia. No hablarles como un amigo más o como con la persona con la que jugamos de niños. Tenemos que tener respeto a nuestros padres, considerar sus palabras, considerar sus consejos para aplicarlos en nuestra vida. Eso es honra y respeto a los padres. Ahora, nuestros padres tienen que estar alineados al eterno Dios. Aquí es un asunto sensible porque hay padres que no creen en el Señor, pero los hijos sí creen en el Señor y buscan servir y obedecer al Eterno. Pero si un padre no está alineado al Eterno Dios, la situación se complica mucho más. Y quiero decirles esto, cuando el padre de familia está alineado al Eterno, toda la casa se sujeta también al Eterno. Cuando un hombre, el padre de la cabeza, el sacerdote del hogar, se sujeta al Eterno, automáticamente toda su casa se sujeta al eterno Dios. No entran discusiones mayores, no entran problemas mayores de obediencia, de respeto, porque el Padre está sujeto al eterno Dios. Pero debemos asegurarnos de estar de esa forma. Bien, la sexta palabra es no asesinarás o no asesines. Aquí no se trata ¿qué quiero decir con esto? Aquí no se trata de la ejecución de un juicio divino sobre una persona que ha sido condenada a muerte, sino de un asesinato premeditado, una intención de darle muerte a un prójimo. ¿Por qué coloco esto? Porque en la Torá también habían lineamientos para aquellos que transgredieran la Torá, se les debía dar muerte. No implicaba, esta palabra no entraba dentro de este punto porque también estaba dada la orden por el Eterno de darle muerte. Solo en el tema del asesinato era esa acción premeditada para matarlo. De hecho, hay ciertas regulaciones. Una es aquella que dos hombres iban al campo a cortar leña y accidentalmente al darle el golpe a la leña con el hacha salía y lo mataba. Se debía entonces ir ante los sacerdotes, ante los jueces, presentar el caso para que se declarara inocente si así fue. Si era culpable, si era hallado culpable, entonces debía darse muerte por esa acción premeditada. Bien.
La siguiente palabra nos habla sobre no adulteres, y acá se trata de serle infiel en el pacto matrimonial mediante una relación íntima con una tercera persona en este caso. Y esto nos habla entonces de que cuando uno decide estar con una persona, cuando uno decide unirse en este pacto matrimonial con una persona, se debe tener respeto y se debe conocer estos principios del eterno Dios de no adulterar, incluso también no codiciar con la mirada, no desear a una mujer o a un hombre que no sea tu pareja, que no sea esa persona que el eterno Dios ha puesto a tu lado. Recordemos que en este punto el Eterno lo está hablando con su pueblo como una novia. Todo el pueblo a una sola voz aceptó seguir los mandamientos del Eterno, estar dispuestos, comprometidos a hacerlos. Entonces, a partir de acá, ellos no podían tomar como figura de deidad para ellos o de Elohim para ellos alguna otra de las naciones a las cuales ellos iban a entrar a poseer. Si ellos lo hacían, entonces inmediatamente estaban adulterando, estaban uniéndose en pacto matrimonial con esa otra con esa deidad, con ese Dios, aparte del eterno Dios. De esta forma el pueblo iba a quebrar el pacto adulterando. Esto nos enseña Ezequiel 16, que ellos y lo hicieron igual. Lo hicieron, adulteraron, se fornicaron con otros dioses. El Eterno en varias ocasiones se los anuncia, se los dice, y de esa forma quebraron el pacto. Ahora nosotros como pueblo de Dios, como pueblo del eterno Dios israelita, también estamos dentro de este pacto, por lo cual no debe haber alguna otra figura como Dios en nuestra vida, porque si no estaríamos también quebrando el pacto como lo hizo el pueblo de Israel. Debemos ser celosos y tener sumo cuidado en este punto, porque solo se ha utilizado en relación del matrimonio, y es cierto, también está dentro del matrimonio. No se puede tener una relación con una tercera persona en cualquiera de los dos casos, porque de esa forma se estaría quebrando el pacto. Bien, la siguiente palabra es no hurtes, la octava palabra. Esto está relacionado a una prohibición de aún secuestrar a una persona. Levítico 19:11 dice otro mandamiento que prohíbe el hurto en relación con los bienes materiales. Entonces, el hurto o también robo, también ha sido traducido como robo, esto implica el tomar lo que no pertenece. Incluso, nuevamente, el pueblo como novia, ellos no debían tomar ninguna posesión ni nada que no les permitiese el Eterno o que no viniese del Eterno. Hubo un caso cuando entraron en la tierra de Israel, Josué peleando con ellos. En el libro de Josué nos dice que hubo unos que tomaron unos mantos y los escondieron, y cuando fueron a pelear nuevamente fueron derrotados. El pueblo no se explicaba por qué había pasado esto, porque el Eterno estaba con ellos, y el Eterno les dice que hubo alguien que no obedeció la palabra, no obedeció este mandamiento, y hicieron de acuerdo a lo que el Eterno les dirigió para determinar a esta persona y que fuese muerto. Esa persona murió por causa de desobedecer la palabra del Eterno. Luego ellos volvieron a luchar y ahora sí vencieron, porque ya se habían deshecho del anatema. La novena palabra dice: no des falso testimonio contra tu prójimo. Esto implica también el no mentir, el no decir mentiras, porque le estarías diciendo cosas falsas a tu prójimo. En primer lugar, se refiere a no testificar falsamente contra una persona en un tribunal. ¿Por qué razón? Porque ese falso testimonio le podría traer muerte a la persona, y de eso sería demandado del testigo. Bien, pero también implica no decir cosas contra el prójimo de otra persona, en general no mentir, como lo mencionaba. Esto
es también de sumo cuidado que debe estar dentro de nuestra palabra, nuestro estilo de vida, porque el hombre se ha acostumbrado a mentir para su beneficio. Pero nosotros tenemos que decir siempre la verdad en todo hecho, porque el Eterno no está relacionado a la mentira. La mentira es el diablo. Dice que el padre de la mentira es el diablo. En nosotros está la verdad y debe estar siempre por delante de nosotros. Aun si en algún momento nuestro testimonio va a perjudicar a un amigo, debemos ser sinceros e íntegros delante del Eterno Dios, hablando un testimonio correcto. Porque el libro de Proverbios también dice que una de las cosas que abomina el Eterno es al testigo falso, aquel que habla falsedades. Y la 10ª y última palabra es: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y creo que esto está sumamente claro, ya que la codicia tiene que ver con querer algo que sea de otro de una manera no sana. Bien, de esta manera terminamos con las 10 palabras, y para ir finalizando con el capítulo número 20, vemos lo que nos enseña el verso 18. Dice: y todo el pueblo veía las voces y las llamas y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello temblaron y se mantuvieron a distancias. Estas manifestaciones son muy similares a las que ocurrieron en Hechos 2, cuando fue derramado el Espíritu del Eterno. El texto hebreo dice que vieron las voces y las llamas. En Hechos 2 se habla de que vieron las llamas de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Es importante este punto, ya que va a ser de trascendencia para el pueblo y sus generaciones. Porque imaginémonos, vayamos hacia aquel día, las voces del Eterno se veían, lo acabamos de leer en el versículo, las voces del Eterno se veían dentro de estas palabras al anunciarlas. El estruendo, los relámpagos, su voz era como trueno ante sus oídos. La tradición dice que ellos sentían que morían, que sentían que su alma se salía de su cuerpo. Pero de todas maneras, acá en el versículo vemos cómo ellos le pronuncian estas palabras a Moisés para que ellos no muriesen. Eso entonces nos confirma que sí sentían que morían. Sin embargo, entonces ellos le dicen a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Y dijo el Eterno, y dijo Moisés al pueblo: no temáis, pues para probaros ha venido Elohim, a fin de que el temor a él esté ante vosotros, de modo que no pequéis. El Eterno quería revelarse con su gloria ante ellos. Y el Eterno dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde los cielos. No haréis de mí dioses de plata, ni os fabricaréis dioses de oro, para confirmar las palabras que ya había dicho. Ahora el Eterno lo dice a través de Moisés, para confirmar las palabras, estas 10 palabras que fueron audibles para el pueblo, y él confirmando acerca de que no vieron imagen, no vieron alguna forma, solo escucharon su voz. Por esta razón no podían hacerse o no iban a hacerse ninguna figura de él. Ninguna figura de él. Dice: no harás dioses de plata ni fabricaréis de oro. Para mí harás un altar de tierra. Fue lo único que pidió él. No pidió una imagen, no pidió una figura, solo pidió un altar para que el pueblo ahí muriese, para que ellos ofreciesen sacrificios como sustitutos de sus propias vidas, simbolizando su entrega, su muerte, su sometimiento a él, de profundo arrepentimiento por alguna equivocación, por alguna falta que hayan hecho a la Torá, y de esa forma el Eterno los perdonara. Es la figura que nos deja el Padre, es la figura que nos deja Yeshua, que él mismo se entregó muriendo por los pecados de su pueblo.
Entonces esa es la misma figura en la que nosotros debemos caminar. Para mí harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tu rebaño y tu ganado, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es decir, allá en aquella nación dispersa en los confines de la tierra, en los cuales el Eterno apartó a su pueblo, dispersó o envió a su pueblo y se mezcló con otras naciones, y por generaciones el Eterno se revela a él. Allí el Eterno también lo visitó. Aquí es donde nosotros estamos hoy, allí donde tú estás hoy, ahí el Eterno vino para bendecirte, para hacer recordar en ti su nombre y bendecirte. Si me haces altar de piedras, no lo construirás con piedra labrada, pues si alzas sobre él tu cincel, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar. Él aquí entonces les empieza a dar las directrices de cómo iban a conducirse ante el eterno Dios, pero ya no audiblemente. Ahora era a través de Moisés. Luego en la siguiente porción de esta semana que viene, que inicia al culminar el Shabbat, vamos a ver cómo por causa de estas palabras del pueblo, ya el Eterno no les iba a hablar audiblemente a cara, ellos no iban a poder ver su voz ahora, sino que solo se les iba a revelar en visiones y a través de lo que el Eterno hablara con Moisés. Esto fue restaurado a través del sacrificio de Yeshua, permitiendo que podamos verlo a cara descubierta. El apóstol Yeshua se le presentó ante el apóstol Pablo, él lo pudo ver y por causa de verle quedó ciego durante un tiempo, pero lo pudo ver a cara descubierta. Entonces, de esta forma también el Señor se presentará a nosotros. Anhelamos su venida porque sabemos que con su venida el Eterno traerá a plenitud el cumplimiento de la restauración de todas las cosas y entonces inicie su reino milenial. Bendito el eterno Dios que nos permite profundizar cada día más en su Torá, en su instrucción, para que podamos estar claros en sus límites y por dónde caminar con pasos firmes correctamente, aun cuando el mundo diga lo contrario, aun cuando las estrategias del mundo digan lo contrario. Nosotros estamos confiados en que la Torá del Eterno es nuestro fundamento, es nuestra vida y es nuestra largura de días. Proclamo eso para tu vida, proclamo la revelación de la Torá sobre tu vida en un nivel mayor para que puedas entonces afirmarte y que tu fe sea creciente en el eterno Dios y en lo que Él tiene preparado para tu vida. Te bendigo grandemente, Shabbat Shalom, saludo a todas las personas que nos están con nosotros hoy día. Queremos decirles que son considerados verdaderamente como familia para nosotros, amigos para nosotros y comprometidos también en que vamos a seguir enseñando, vamos a seguir instruyendo cada semana en la Torá del eterno Dios, y no solo en esto, sino en otros proyectos también que el Eterno nos ha estado entregando y que vamos a reproducir porque es nuestra vida. Seguir su palabra, obedecer su palabra es nuestra vida y la razón de nuestra existencia. Tenemos trabajos, tenemos días de descanso, familias, pero lo más importante en nosotros es el Eterno, sabiendo que al estar en Él, al buscarlo primeramente a Él, todas las demás cosas nos son añadidas. Shabbat Shalom. Así es, queremos entonces enviar un abrazo a nuestra familia que nos acompañó el día de hoy, a la pastora Kira Méndez, un abrazo para usted y toda su familia, pastora Kira. Para Mariano y Miriam de la Fuente, también son parte ya de nuestra familia, siempre nos acompaña en cada transmisión. Para Simone Rocha, también Simone, eres parte de nuestra familia, un gran abrazo para ti que te encuentras en Brasil. A Norma de Campo, gracias Norma por estar nuevamente con nosotros, un gran abrazo.
Y también queremos saludar a Arlene Hernández, nos dijo Shalom familia, Shalom para ti también, Shalom para todos y que puedan tener un bendecido día compartiendo con sus familias, con sus congregaciones y bueno, les deseamos entonces un Shabbat Shalom, nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana hora de Ecuador.